Vamos a ir en nuestras Biblias a Romanos, al capítulo 7. Romanos, el capítulo 7. Vamos a orar antes de comenzar con nuestro tiempo. Padre, gracias por esta mañana que nos concedes. Gracias por permitirnos reconocer tu grandeza a través de las alabanzas. Gracias que podemos hacerlo unánimes, a una voz, como dijo Pablo a los romanos. Esto solo ha sido posible porque desde la eternidad pasada, en tu corazón, deseaste redimir un pueblo para sí. El costo de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de nuestra glorificación de tu persona, es un precio que nosotros no entendemos ni comprendemos. Y sin duda en esta mañana nuestro Padre no lo valoramos como debemos. Que tú nos hayas revelado a tu Hijo, a nuestros corazones, y que podamos aprender que a través de Él tenemos entrada al lugar santísimo, a través de su sangre, no a través de nuestras vidas, sino la suya, no nuestras obras, sino las de Él. Somos aceptos en el amado, somos recibidos en tu presencia no por lo que somos, sino por lo que Él es. Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Y como nuestra aceptación está en Él, el inigualable Cristo, te damos gracias porque siempre hemos sido aceptos y siempre lo seremos en tu presencia. Gracias por tan grande Salvador y gracias porque no solamente nos has manifestado tu amor a través de Él, sino que tu palabra nos dice que Él nos amó. Y habiéndonos amado, nos lavó de nuestros pecados en su sangre. Verdad es que hoy las conocemos de mente, pero no en la profundidad de nuestro corazón. No conocemos ni la altura, ni la profundidad, ni la anchura, ni la longitud de tan grande amor. Prepara ahora nuestros corazones y a nuestros pensamientos esta mañana a meditar un poco más en la obra de Cristo a nuestro favor. Lo pedimos esta mañana en su bendito nombre. Amén. Vamos a comenzar nuestra lectura. Ahí están los textos, Romanos capítulo 7. Comenzamos nuestra lectura en versículo 18. Desarrollamos esto la última vez que estuvimos juntos. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y esa es la batalla interna de Pablo. Ahí lo dice en el versículo 23. Otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. Piper tiene un hermoso sermón desarrollado sobre la ley de la mente de Pablo, que está hablando en Romanos 7. Dice, esa ley, otra ley, que se rebela contra mi mente. Pablo está distinguiendo aquí que no está de acuerdo con lo que está pasando internamente.
que el querer el bien está en él, pero no lo puede producir. Ese querer que ha sido producido por Dios, pero que aún no se le ha otorgado el poder de Cristo. Vamos a desarrollar eso en los últimos versículos. Que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Déjeme volver a hacer un repaso simple. Lo primero es que la ley se menciona más de 20 veces en el capítulo 7, que es el énfasis del capítulo. Yo aparece 40 veces o más veces en el capítulo. Y pecado aparece 11 y más veces en la revelación de este capítulo. En realidad está hablando, lo que hay una ausencia es de la mención de Cristo. Hay una ausencia de la mención del Espíritu Santo. Muchos comentaristas, obviando el capítulo 7, versículo 6, dicen que el Espíritu Santo directamente no se menciona y que Cristo se menciona en el último versículo de este capítulo como introducción al capítulo 8. ¿Por qué? ¿Por qué esta ausencia de Cristo y por qué esta ausencia del Espíritu Santo? Porque es la batalla genuina, real, sincera de un creyente que cree poder hacerlo, que cree poder obedecer la ley, que cree poder cumplir la ley. Pablo es el ejemplo de alguien que se ha entregado a una santificación por las obras, por el hacer. Y está hablando continuamente del querer de él y el hacer que no puede llegar a hacer. Y la ausencia del poder hacer el bien que está en él. Por eso llega al versículo 24. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su respuesta está en el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, está en esa dualidad de batalla, mas con la carne a la ley del pecado. La pregunta entonces que quiero empezar a desarrollar es la frase del versículo 24. Miserable de mí. Déjenme decirles, antes de introducir el tema, que hay dos verdades expresadas en el versículo 24, que Pablo comienza con el capítulo 7, versículo 14. La primera cosa, el primer lamento de Pablo es, yo soy carnal, vendido al pecado. El segundo lamento de Pablo es, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Ese es el segundo lamento. Entonces, comenzando con el primer lamento de Pablo, él entiende que es carnal vendido al pecado. Lo viene desarrollando en todas las palabras siguientes del pasaje. El segundo lamento de Pablo es el que dice en el versículo 18, no solamente no mora el bien y el mal abunda en mí, sino que el bien, el hacer el bien, no está en mí, no hay una gota de bondad en mí. Es el segundo lamento de Pablo. Entonces vuelvo al primero, estoy lleno de pecado. El segundo, tengo una ausencia total de bien. Estoy lleno de pecado y no tengo ninguna cosa de bondad. Uno dice, ¿qué clase de creyente es este? No solamente está lleno de pecado, sino que no tiene una gota de bondad. Y el último lamento es miserable de mí. Y la pregunta es, ¿a qué se refiere? Hay dos temas a tratar en el versículo 24. El primero es lo que yo soy. El segundo es, fuera de mí está la solución. No está en mí. Pablo ya viene diciendo, en mí, en mí, en mí, en mí, en mí. Entonces le dice, ¿cómo es que puedo llegar a una solución a este problema que tengo? Porque en realidad, si quieren preguntarme qué soy yo, y estudiando este tema en la semana, déjenme decirles que empecé a buscar dichos y citas de hombres de piedad. Me interesa, la pregunta es si algún hombre de piedad puritano conocido de nuestro tiempo o de los tiempos pasados haya dicho que había llegado a cierto progreso de santificación o que se sentía que
no era como Pablo decir miserable de mí, o yo soy carnal vendido al pecado, o yo sé que en mi carne no obra el bien. Empecé a buscar citas de hombre de piedad para decir, puede ser que haya algún hombre en la historia de las Escrituras que no haya dicho esto, en la cúspide de su vida con el Señor. Puede ser que haya algún hombre en la Escritura que haya dicho, soy perfecto, he llegado a una vida de madurez, es imposible que yo caiga de este estándar de vida que estoy teniendo. Puede ser que un hombre tan perfecto como Job en la presencia de Dios se sienta vil. Puede ser que un hombre como Isaías utilice la misma palabra en el hebreo que Pablo utilizó en el griego cuando dijo, soy un hombre muerto. Es la palabra miserable. Soy desolado, soy un desierto, soy aborrecible en todo sentido. No sirvo para nada. El concepto de Pablo de sí mismo llega a una bajeza en su concepto de sí mismo como diciendo, esto es todo lo que soy. Y si esto es todo lo que soy, entonces termina con esto. Pablo dice, miserable de mí. La palabra desdichado, quiero llevar despacito el tema, significa que la situación es crítica, está más allá de su poder para cambiarla. Vamos a ir en aumento, así que tengan paciencia. Si la salvación ha de venir, debe venir de un quién y no de un qué. Pablo no dice en versículo 24, miserable de mí, ¿qué puedo hacer? ¿O qué me va a ayudar en esta circunstancia? ¿Qué autoayuda puedo buscar? No, Pablo invoca a otra presencia. Pablo dice, yo soy miseria, y luego dice, ¿quién? No dice qué. No busca una cosa, busca una persona. Dice, ¿quién? ¿Quién me va a librar? Entiende que hay un poder, hay alguien que puede solucionar el problema. Pero primeramente que nada, fue dejado a sí mismo. Y esto es la primera vez. No, Dios lo ha hecho muchas veces. Dios nos ha dejado a nosotros mismos muchas veces para mostrarnos nuestra deficiencia, nuestra insuficiencia, que nosotros no podemos. Aquí el escritor dice, debe venir de afuera, aparte de sus propios recursos, o no vendrá. Esta es una nota de Warren Wiersbe. La ley no puede librarte. El creyente tiene una vieja naturaleza, lo están viendo ahí, que quiere mantenerlo en esclavitud. Me libraré de estos viejos pecados, se dice el cristiano. Determinado aquí, ahora que no lo haré más. ¿Qué sucede? Ejerce toda su fuerza de voluntad y energía, y durante un tiempo lo consigue, pero luego cuando menos se lo espera, vuelve a caer. ¿Por qué? Porque trató de vencer su vieja naturaleza con la ley. La ley no puede librarnos de la vieja naturaleza. Cuando te mueves bajo la ley, solo estás haciendo más fuerte a la vieja naturaleza, porque la fuerza del pecado es la ley. En lugar de ser un dínamo que nos da poder para vencer, la ley es un imán que saca de nosotros toda clase de pecado y corrupción. El hombre interior puede deleitarse en la ley de Dios, pero la vieja naturaleza se deleita en quebrantar la ley de Dios. No es de extrañar que el creyente bajo la ley se canse, se desanime y finalmente se dé por vencido. Es un cautivo, su condición es miserable. Miserable, la palabra miserable es de la palabra griega que indica una persona que está exhausta después de una batalla. Lo vemos en Pablo en Romanos 7. Está luchando continuamente entre la vieja naturaleza y la nueva naturaleza y continuamente se encuentra vencido. Y Pablo llega al final del capítulo a decir, estoy exhausto de tanto trabajar en mi propia santificación y no ha valido de nada. Fallo en todo. Fracaso en todo. Le estaba diciendo esta semana a Daniel Zenit, me llamó ayer, y le dije, mi padre tiene un cartel en el estudio que decía, fracaso es la puerta trasera
de la prosperidad. Yo lo leía así muchas veces, no entendía. Es Salmo 51 eso. Es Isaías 57. ¿Qué es? Un corazón quebrantado. Un corazón roto. Un corazón molido. No despreciarás tú, oh Dios. Es el lugar donde Dios quiere llevarnos. Al quebranto. A la vasija que se encuentra en su insuficiencia. No en su suficiencia. ¿Qué podría ser más desdichado que forzar toda su energía para tratar de vivir una buena vida, solo para descubrir que lo mejor que usted hacía todo no es lo suficientemente bueno? ¿Qué desgraciado soy? Es otra traducción. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El adjetivo desdichado significa una miserable condición angustiosa. Pablo ha llegado al fin de sí mismo. Eso es algo glorioso. Si todavía estás intentando, aunque, bueno, por ahí alguien te ha enseñado, te ha dicho, tienes que leer más. Tienes que levantarte más temprano. Tienes que orar más. Tienes que disciplinarte más. Y todo el énfasis es sobre mí. Y tengo que tratar, y tengo que tratar, y tengo que tratar, y tengo que tratar. Y por ahí busca un programa, algún recurso, algún estudio bíblico que puedas hacer, algún buen libro que te diga cómo poder vencer el pecado, o cómo ser santo, o cómo dejar de hacer esto, o dejar de hacer aquello. Cuando Pablo llega a Romanos 7:24, les aseguro que conociendo el hombre que fue y la persecución que tenía por la verdad y por el amor que tenía para con Cristo, había agotado todos los recursos. Y el Espíritu de Dios lo dejó a que se llene de sí mismo y que cuando termina el capítulo se vació de sí mismo. Es como Moisés. En Egipto se llenó de Egipto. Dios lo llevó al desierto para vaciarlo por 40 años de sí mismo, para luego llevarlo de nuevo a Egipto a buscar a su pueblo y llevarlo al desierto para llenarlo de Dios. Primero se llenó de Moisés, luego Dios lo vacía de Moisés por 40 años y luego lo lleva a Egipto para finalmente llenarlo de lo que debía ser lleno, que es Dios. Esto es Pablo. Está llegando al final de sí mismo. Este autor dice, Pablo está llegando a la primera bienaventuranza en el capítulo 7, el versículo 24, que es bienaventurados los pobres de espíritu. Pablo termina donde Cristo comienza su sermón. Cuando dice los pobres, Cristo obviamente no está hablando de pobres materialmente, porque dice los pobres de espíritu. Otra traducción es bienaventurados los arruinados. Bienaventurados los miserables. He llegado al fin de mí mismo. Esto es lo que Pablo está diciendo con miserable de mí. Escuchemos a David. Primero voy a recurrir a algunos hombres de la Escritura. Jehová, no me reprendas en tu furor, no me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Escuchen a David. No, nada hay sano en mi carne. Y noten ahora que dice, a causa de tu ira. Es interesante esto. Dice, a causa de tu ira. Ni hay paz en mis huesos. Y ahora agrega, a causa de mi pecado. Acá hay dos conflictos, tu ira y mi pecado. Y David se siente molido. Se siente quebrantado, porque mis iniquidades, dice, se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Versículo 6, estoy encorvado, estoy humillado, alto enlutado todo el día, y nada es sano en mi carne. Estoy debilitado, molido, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Esto es David en su pecado. Sigo leyendo Salmo 40. Seguimos con David.
David dice, Jehová, no me retengas no retengas de mí tus misericordias. Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Escuchen ahora, David, porque me han rodeado males sin número. Me han alcanzado mis maldades. No puedo levantar la vista. Escuchen ahora, David. Han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. David está agobiado por su pecado. Está como sucumbiendo bajo la carga de su pecado. Ustedes se acuerdan la ilustración que Pablo da cuando dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que Spurgeon y otros hombres, es más, tengo varios diccionarios que apuntan a ese actuar en la antigüedad, donde cuando realmente querían agarrar un peso y hacerle mucho daño, le ataban un cuerpo de muerto espalda a espalda. Había tres cosas que sucedían. La primera cosa que sucedía con ese ladrón vivo es que sentía el peso. Eso pasa con nosotros, hermanos, si estamos en la presencia del Señor, o estamos andando en comunión con el Señor, o nos introducimos al cuarto secreto de la oración, que comenzamos a sentir el peso. El peso. ¿Saben dónde me agarra a mí a veces mucho peso? Cuando un hermano me llama, alguna de mi iglesia, de las iglesias, y por favor no se lo hagan esto a los pastores. No estamos siempre con un problema de úlceras. Pero les digo lo que pasa muchas veces. Algún hermano llama, ¿sabes que tengo que hablarte de algo? Y lo dejan ahí pendiente. Y es un tema personal de ellos. Pero uno empieza a pensar, ¿qué le hice? ¿Qué dije? ¿Qué pasó? Me dice, tengo que hablarte de algo. Oh, Señor. Y uno no puede dormir a la noche. Bueno, dame una idea. Uno dice a veces, para poder dormir. Decime, ¿qué pasa? Bueno, en 6 me pasaba un montón. Te tengo que decir algo. Ahora qué macana me mandé. ¿Qué es lo que hice? ¿Qué es lo que no hice? El peso. Eso es el primero que hacía. El ladrón se sentía el peso. Después había otro problema. El olor de la corrupción. Que Pablo lo menciona en 2 Corintios. Llevamos por todas partes el olor, la fragancia de Cristo. Pero cuando respondes en la carne, cuando hablas en la carne, cuando vives en la carne, cuando andas en la carne, cuando le gritas a tu esposo o a tu esposa en un momento de la mañana, que qué te hice, qué te pasa, por qué te levantaste así, y hablas mal, y tu carne larga un aroma horrible. Ese hombre, todos se alejaban de él porque estaba llevando un cuerpo podrido y finalmente la corrupción misma comenzaba a contaminarlo. No era meramente la corrupción y la pudrición, el olor a pudrición, sino el peso que ese hombre llevaba. Así es lo que Pablo se sentía en Romanos 7. Sentía eso. Noten David, Salmo 39. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Y aquí diste a mis días término corto, mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Qué frase de David. Mi esperanza está en ti. Con castigos por el pecado corriges al hombre y lo deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Así se siente David. Pero ahora noten este texto de David. Aquí empezamos a introducir la palabrita miserable de mí. Que la palabra literalmente en el griego se compone de 2 palabras. La primera es sufrir en extremo y la segunda es poros, que es formar callos. Estuve estudiando esta semana cómo se forman los callos, que se forman por mucha presión. Pablo dijo, tengo un sufrimiento y me siento una miseria. Estoy lleno de callos.
por la presión que he sufrido, por la aflicción que estoy sufriendo. Ahora escuchen las palabras de David. Miren esto, porque mi vida se va gastando de dolor. Mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Clase, esto es parte de esta situación miserable. Porque Pablo llegó al final de sus fuerzas. No tenía más poder para hacer nada. No encontraba en sí mismo la solución. Y por eso dice, se agota David, mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Eso por un lado. Fíjense David, sigo leyendo. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Esto es David. David dice, soy pobre, que es también el significado de miserable. Este pobre clamó. Ojalá vayan pensando en su corazón. Pablo cita lo mismo que cita aquí Ana en 1 Samuel 2:9. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. Escuchen ahora esta frase. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Nadie será fuerte por su propia fuerza. Noten, escuchen, 2 Crónicas 14:11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos. En tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. 2 Crónicas, dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Escuchen, sigo leyendo Asa, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Si tú piensas que puedes vencer algo del pecado en tu vida, entonces estás confundido. Entonces no entiende la frase de Pablo. Miserable de mí, he llegado al final de mis fuerzas, estoy extenuado, no tengo fuerza alguna. Miren las palabras de David. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Isaías dice, multiplica las fuerzas al que tiene algunas. Dice al que no tiene ningunas. Daniel quedó como Pablo, miserable de mí. No quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. No me queda fuerza, dice Daniel, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y el ángel le dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré la fuerza. Te aseguro de algo, querido hermano, que si dedicas tiempo a escuchar al Señor y esperar en Él, vas a notar que recobras fuerza. Noten Pablo en 2 Corintios 1:8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero Pablo dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Esta palabra, miserable de mí, describe una persona que sufre efectos secundarios debido a una inmensa y constante tensión. La idea es trabajar hasta estar extenuado. Es un gemido de angustia y un grito de auxilio. Pablo no solo dice, ay de mí, miserable de mí, sino que pega un grito de auxilio. ¿Quién me puede librar? ¿Quién me puede ayudar? Y esta es mi definición. Escuchen, mi definición de ser miserable es reconocer, número 1, nuestra pobreza. Número 2, nuestra debilidad. Número 3, nuestra insuficiencia. Número 4, nuestra impotencia, nuestra falta de recurso.
nuestra falta de fuerza, nuestra falta de poder, exhausto de toda provisión, total miseria de cuerpo, alma y espíritu, haber trabajado en vano, sin resultado alguno, extenuado en toda labor y esfuerzo, para obtener ningún otro resultado que el saber que somos insuficientes en nosotros mismos. Y esa es la definición. Tú entiendes y comprendes tu miseria cuando después de todo lo que hiciste, el resultado es: soy vanidad, soy vacío, soy insuficiente, no tengo nada que ofrecer. Eso es una persona miserable. Ese fue Pablo. Lo segundo que dice Pablo es: ¿quién me librará? No dice: trataré de orar más, leer más, meditar más, buscar más, disciplinarme más, levantarme más temprano, leer libros de cómo ser, buscar programas, recursos, medios, autoayudas, amistades, relaciones, agotar todos los medios para lograr la santificación por medio de la ley y el esfuerzo humano. La carne. Pablo llegó al fin de sí mismo. Su clamor no es ¿quién me librará?, sino más bien ¿quién? ¿Quién? Y expone dos personas inmediatamente en el texto. Gracias doy a Dios por Jesucristo, el Padre y el Hijo. Y en el capítulo 8 introduce al Espíritu Santo. O sea, las tres personas de la divinidad introduce Pablo. Dice: yo necesito al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo para salir de esta miseria mía. Porque lo único que Dios me ha dejado ser en Romanos 7 es ver cuán miserable soy, cuán pobre soy, cuán insuficiente soy, cuánta pobreza hay en mí. Me dejan decirles, no los voy a leer los textos, pero la palabra ¿quién me librará? Es la única palabra que Pablo utiliza y que el Espíritu de Dios utiliza en todo el Nuevo Testamento, que nunca se menciona aparte de una intervención divina. Voy a volver a decir eso. Esta palabra griega se menciona donde nunca sucede sino con una intervención divina. Voy a leer rápidamente. Escuchen, fíjense. Mateo 6, 13. No nos metas en tentación. Esto dice, esto es lo que tiene que estar orando. Más, líbranos del mal. No tú, sino Él. Escuchen, Mateo 27, 43. Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere. Romanos 11, 26. Luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sión el libertador. Este es un pasaje precioso. 2 Corintios 1, 10. El cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. En las tres obras de la salvación. Nos libró y nos libra, y en quien esperamos que nos librará. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y esperando en los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, quien nos libra de la ira venidera. Persecuciones y padecimientos como los que sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. El Señor, dice Pablo, me librará de toda obra mala. Y libró al justo Lot. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Cada vez que aparece la palabra librar, está asociada directamente al Señor haciendo. Pablo dice, ¿quién me librará? Dios dice, el único que lo puede hacer soy yo. El único que lo puede hacer soy yo. Déjenme leer algunas citas que me hicieron pensar. Este es David Reina, primer misionero. Escuchen. Nada me aflige tanto como no poder vivir constantemente para la gloria de Dios. ¿Te aflige eso? Nada me aflige tanto como no poder vivir constantemente para la gloria de Dios. Ninguna pobre criatura está más necesitada, escuchen esto, de la gracia divina que yo. Y ninguno abusa de ella más que lo que yo he hecho y lo sigo haciendo. Eso es tremendo. Ninguna pobre criatura está más necesitada de la gracia divina que yo.
No tenía ni televisión, ni internet, ni Netflix, no tenía nada. Vivió solamente hasta los 29 años. Dice que pasaba 9 horas en oración en su cuarto secreto, y mientras oraba, de David Brainerd dice que salía diciendo: soy todo pecado. Brainerd dice: anhelo gastarme y ser gastado por Dios. Escuchen esto, una hora con Dios excede infinitamente todos los placeres y deleites de este mundo inferior. Y escuchen esto, me dolía hasta el corazón que alguien me mostrara algún respeto. ¡Ay de mí! ¡Cuán tristemente se engañan de mí! ¡Cuán miserablemente se decepcionarían si conocieran mi interior! ¡Oh, mi corazón! Eran hombres de piedad, queridos hermanos. No eran cualquiera. Nosotros los miraríamos de afuera y diríamos: están llenos de Dios. Sin embargo, de sí mismos no pensaban estar llenos de Dios. Porque cuanto más habita la luz de Dios en el corazón, más miserable uno se siente. Salteo. Escuchen esto. La mayoría, esto es tremendo de McShane, la mayoría del pueblo de Dios se contenta con salvarse del infierno que está afuera. No están tan ansiosos por salvarse del infierno que está dentro. Tu corazón es un infierno terrible. McShane dice: mi problema es el infierno que tengo adentro, no el infierno del cual Dios me salvó. Bueno, McShane dice: un hombre es lo que es de rodillas y nada más. Déjenme leerles Dios sabía lo que éramos antes de la conversión, malvados, culpables y contaminados. Esto es J.C. Ryle. Sin embargo, nos amó. Sabe lo que seremos después de la conversión, débiles, descarriados y frágiles. Y sin embargo, nos ama. No te gloríes en tu propia fe, dice Ryle, tus propios sentimientos, tu propio conocimiento, tu propia inteligencia. No te gloríes en nada más que en Cristo. Aunque mi memoria, esto es John Newton, lo cita muy a menudo Nahuel, aunque mi memoria se está desvaneciendo, recuerdo dos cosas muy claramente: soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Cuando era joven estaba seguro de muchas cosas. Ahora solo estoy seguro de dos cosas. Una es que soy un miserable pecador y la otra es que Cristo es un Salvador todo suficiente. El que aprende estas dos lecciones está bien instruido. Si aprendes estas dos lecciones, aprendes bien. Salto. William Carey dice: no tengo miedo al fracaso, tengo miedo a tener éxito en cosas que no importan. La fe no opera, dice Jorge Müller, en el ámbito de lo posible. No hay gloria para Dios en lo que es humanamente posible. La fe comienza donde termina el poder del hombre. Escuchen esto me hizo temblar, se lo dije a Lisa anoche. Dios juzga lo que damos por lo que guardamos. Ella dio todo lo que tenía. No quedó nada en casa. Dios, dice Müller, juzga lo que damos por lo que guardamos. Y termino con las palabras de Raymond Hill. Dos dichos más. La iglesia primitiva está casada con la pobreza, las prisiones y las persecuciones. Hoy, la iglesia está casada con la prosperidad, la personalidad y la popularidad. Escuchen esto. En cada uno de nosotros viven tres personas, dice Raymond Hill. Los que creemos que somos, la que los demás creen que somos y la que Dios sabe que somos. Y termino. Ravenhill. Señor, fortaléceme cuando soy demasiado débil y debilítame cuando soy demasiado fuerte. ¿Cuál necesario? Cuando soy débil, dijo Pablo, entonces soy fuerte. Pablo dijo: miserable de mí, pobre de mí, débil de mí, insuficiente de mí. Oh, Pablo dijo: llegué al final de mí mismo y he encontrado que Pablo no sirve para nada. Así que necesito recurrir a otra persona. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte que tengo yo acá? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Vamos a ver.
Padre eterno, gracias por esta gloriosa mañana de resurrección que nos concedes. Gracias por poder venir ante tu presencia y tu palabra. Ayúdanos a pensar en estas cosas, que nosotros no somos diferentes a Pablo y ojalá pudiésemos decir con Pablo, miserable de mí. Bendice a tu pueblo esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Me dejan decirle para terminar? Hay algo más importante que Romanos 7, versículo 24. La palabra miserable aparece 2 veces en el Nuevo Testamento y no sé por qué no lo anoté, pero estaba meditando en la semana. Pablo dijo miserable de mí. Hay algo peor que decir miserable de mí. La siguiente vez que aparece es en Apocalipsis 3, versículo 17, cuando Cristo le dice a la iglesia de Laodicea, no sabes que eres miserable. No es tan malo saberlo que no saberlo. Si lo sabes y lo confiesas, eso es bueno, pero hay una peor condición, la iglesia de Laodicea, el serlo y no saberlo. Eso es peor. Señor les bendiga.